A ver, primero vamos a lo obvio. Dejen ustedes de lado la tergiversación tan conocida de que el grito conmemorativo se lleve a cabo en la noche del 15 de septiembre, cuando en realidad todo comenzó un 16 de septiembre de 1810. Hay una aberración histórica aún mayor, pero lamentablemente menos conocida. Pocos recuerdan cómo se merece la entrada a la capital de Agustín de Iturbide el día 27 de septiembre de 1821. Así como los tratados de Córdoba de unas semanas antes que dieron forma intelectual a la redacción del Acta de Independencia el mismo día 27 de septiembre. Aunque sea una simple hoja, ahí está expresado de facto de un lado, y de jure por otro, la independencia de México. Se podría argumentar que, quizá, pueda tener lógica y sentido dar total prioridad al estallido del evento en lugar del final. Esto a tal grado de dejarlo totalmente en el olvido. Quizá pueda tener fuerza el argumento en ciertos contextos, pero aquí es aberrante a todas luces. Lo más relevante es que no existía la más mínima coherencia entre la concepción que tenía Hidalgo mientras dirigía el movimiento y la concepción que tenía Iturbide cuando terminó todo aquello después de 11 largos años. Evidentemente, el contexto y las circunstancias entre ambos periodos eran radicalmente diferentes entre sí y obligaban a modificar las ideas y los métodos. Sin embargo, incluso en tiempos tan tempranos como 1810, Iturbide ya combatía cruentamente en el Monte de las Cruces contra los insurgentes dirigidos precariamente por Hidalgo. En teoría, Iturbide y sus compañeros dirigidos por el virrey Javier Venegas, llamados estúpida y leoninamente como los realistas, combatían contra los intentos de independencia. Lo irónico es que Hidalgo no quería la independencia. Jamás en ningún escrito o proclama expresó que quería la independencia de México. Es más, su proclama repetida miles de veces fue la de «Viva Fernando VII». Exactamente, aquel que es recordado como el peor rey de España. Más irónico aún, o quizá más estúpido aún, es que hoy recordemos a Hidalgo como un ejemplo de patriotismo. Por supuesto, era todo un patriota. También hay que aceptar que los otros supuestos patriotas históricos no lo eran tanto como se cuenta, otros son más bien mitológicos, pero necesitábamos de héroes para sentirnos identificados. Sea como sea, lo cierto es que no hay conexión entre ambos, lo que hace absurdo seguir la típica línea que enseñan estos estúpidos libros que hacen pensar que había una conexión ideológica entre ambos. Es bien sabido que alrededor de 1815 a 1820 el movimiento estaba prácticamente extinguido. Más o menos abarca el período desde la ejecución de Morelos hasta que Rafael del Riego en España encabezó un movimiento liberal en 1820. Liberal en lo político se refiere, claro, porque liberal en lo económico, pues aún no existían las bases teóricas para ello. Hablando de liberalismo, también es aberrante que en la historia oficial se le dé tan poca relevancia al contexto internacional. Esta depravación epistemológica puede hacernos creer que la independencia fue un simple movimiento interno y, por consiguiente, nacionalista e identitario. Quizá Morelos fue la excepción, pero como terminó fracasando rotundamente no es relevante mencionarlo. Para ardor de los románticos nacionalistas, lo cierto es que siendo concretos e inteligentes, la realidad es que tanto el inicio de las tensiones como la culminación final de la independencia estuvieron plenamente influidas por lo que ocurría en el exterior. Lo cual no debería sorprendernos en lo más mínimo. Un simple conocimiento básico de la naturaleza de cómo funcionaba la colonización y la monarquía borbónica en las décadas previas a la independencia nos hacen ver que las colonias, la Nueva España en particular, era un ejemplo perfecto de sumisión y dependencia por parte de los decretos reales. A pesar de que un monarca español jamás puso un pie en alguna colonia, pasaron 300 años y jamás hubo alguna desobediencia rotunda o importante a los deseos del monarca en turno. Más increíble parece esta sumisión cuando consideramos los abusos y exacciones que sacaban del territorio, especialmente en el período que se le conoce como las reformas borbónicas, como está magistralmente narrado y documentado en ciertos libros y artículos que dejaré en la descripción. Considerando semejante docilidad y vasallaje no sorprende en lo más mínimo que incluso cuando la independencia ya era un hecho, aún existieran grupos conservadores muy fuertes, como la Iglesia, la Logia Escocesa y Lucas Alamán, que esperaban el vasallaje de algún monarca. Tuvieron que armarse de astucia y mucha paciencia para que, después de muchísimas vicisitudes y calamidades, llegara Maximiliano de Habsburgo, aunque también este los decepcionó. Pero esa historia de México independiente, entre liberales y conservadores en perpetuo baile de promesas incumplidas y en medio de guerras e invasiones, pero con deudas y bancarrota total encima, es otra historia, mucho más triste hay que decirlo.
Pero volviendo a lo nuestro, históricamente el territorio era completamente dependiente del exterior, por lo que las concepciones actuales de valentía y nacionalismo son puro cuento chino. Una vez claro eso, es absurdo pensar que el inicio de la independencia fue con el grito del 16 de septiembre, quizá solo fue el inicio de la guerra, pero los historiadores saben muy bien que Hidalgo y los conspiradores seguían una línea argumentativa que ya había sido discutida en la capital. El suceso clave es el motín de Aranjuez el 19 de marzo de 1808. Podríamos poner esa fecha como el verdadero inicio de toda la tensión independentista de toda América. Lamentablemente, en las historias oficiales de nuestros países latinoamericanos esa fecha y el suceso pasa prácticamente desapercibido, quizá para diferenciarse de España, que es el único sitio donde se le da la relevancia que merece, aunque, claro, más relacionado con un movimiento revolucionario que como independentista. Podríamos debatir esa tenacidad y sesgo ideológico latinoamericano que parece demonizar a España y engrandecer lo supuestamente propio, esa especie de vergüenza parcial de los orígenes de la mayoría de nosotros, no solo los orígenes genéticos sino también los culturales. Solo basta preguntarse qué idioma hablamos. En parte, ese sesgo ha impedido a todos aquellos que no poseen conocimientos especializados ver la historia del virreinato y la independencia con claridad. Muchos de estos libros sirven más como adoctrinamiento y propaganda que como fuente de conocimiento. La sistemática falta de priorización de este relevante día y el deslinde a la fuerza de la herencia de España lo pone de manifiesto. Cuando esta noticia llegó a las colonias, cundió el pánico entre toda la burocracia colonial. Solo hay que pensar, el gran rey Carlos IV parece que había perdido todo orgullo y dignidad y sin oponer la más mínima resistencia entregó humillantemente la corona a Napoleón Bonaparte. Así, este se la encargó a su hermano José Bonaparte. Los que salvaron la dignidad de España fue el pueblo mismo que combatió la llegada de los franceses y creó la Junta de Sevilla, antecedente del liberalismo en España. Es también aberrante que al hablar de la independencia latinoamericana no se le dé relevancia a la batalla que se libraba en España y al actuar del Gran Corso. Sin la más mínima duda, sin las acciones del gran emperador francés la independencia no hubieran ocurrido, o hubieran ocurrido de forma muy diferente en otro tiempo. En fin, cuando la burocracia colonial le cayó esa insólita noticia, comenzó un proceso de divisiones políticas, que de hecho eran muy leves. En las sedes del Ayuntamiento Virreinal y, principalmente, en la Real Audiencia de México, hoy el Palacio Nacional, se discutía el asunto con gran homogeneidad. Básicamente, todos estaban absolutamente de acuerdo de que el monarca era Fernando VII y como tal en él se depositaba el poder y aquí nos quedamos todos callados pacientemente hasta que vuelva. No había ningún personaje radical ultraliberal sediento de sangre en las guillotinas como Danton, Robespierre o Saint-Just en la Revolución Francesa. Aquí no había nada de eso. El más radical fue el más o menos conocido Francisco Primo de Verdad, que simplemente proponía que no se escuchara a la Junta de Sevilla porque ésta no representaba a Fernando VII, lo que es cierto, y que debía haber un autogobierno hasta que regresara Fernando VII. Sin embargo, esa idea sonó brutalmente radical y descabellada a los oídos del resto de los panelistas y decidieron deshacerse de Primo de Verdad, y de aquellos que pensaban más o menos igual, de la forma más atroz posible. Esto nos devuelve a Hidalgo. Básicamente este coincidía con Primo de Verdad, pero utilizó su talento como encantador de masas plebeyas y movilizó a una gran multitud que muy probablemente no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo. Como ya sabemos, todo eso fracasó rotundamente, incluso cuando en su cenit de popularidad tuvo todas las de ganar justo cuando estaba en las puertas de la Ciudad de México, pero a la mera hora decidió no atacar sin que sepamos por qué. Morelos no repitió la ideología porque este sí creía en la independencia, aunque una independencia ultrarreligiosa e idealizada, pero sí repitió el fracaso. Este también tenía todas las de ganar, pero perdió el tiempo conquistando todas las ciudades de alrededor, pero sin acercarse a la única importante y, no satisfecho de su error, después decidió ponerse el pie él solo al crear un congreso que obstaculizaba su actuar y perdía el tiempo en legislar absurdeces como la educación en tiempo de guerras. De hecho, Morelos fue capturado intentando salvar a ese congreso. Cuando fue fusilado en 1815 prácticamente todo terminó. Solo se recuerda fugazmente a Francisco Javier Mina. Un joven extranjero que nunca había estado en México, pero se sentía capaz de darle las ideas del liberalismo español con solo unos cuantos hombres. No tardó en ser fusilado, pero siempre se recordará su amable, pero insignificante sacrificio.
De nuevo a lo importante, cuando murió Morelos comenzó a darse indultos a los insurgentes, pero la situación definitivamente regresó casi a la normalidad cuando regresó al poder en 1814 Fernando VII y desconoció, sin siquiera haber leído, la moderna y liberal Constitución de Cádiz creada por la Junta de Sevilla en 1812, que por cierto, le da nombre a esta plaza. Con supuestos fines pedagógicos, los que escribieron esto, denominan este periodo, desde la disolución de la Constitución de Cádiz hasta el momento en el que Iturbide fuerza la independencia, como el período de la resistencia. En teoría, los rebeldes están liderados por Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Pero llamarles resistencia es bastante absurdo, el movimiento estaba derrotado. La historia de Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, es bastante curiosa. Al no aceptar el indulto en 1816, fue completamente abandonado por sus hombres y tuvo que sobrevivir solo en las selvas del sur del país recolectando bellotas, frutas y cazando animales. Se tuvo que esperar hasta el primer día de 1820 cuando Rafael del Riego convenció a los hombres que tenían por misión recuperar las tierras latinoamericanas que ya tenían adelantada la independencia a que se pasaran al bando que exigía a Fernando VII adoptar de nuevo la Constitución de Cádiz. En ese momento, volvió de nuevo la tensión a México. Pero esta vez se solucionó más rápido. Básicamente, Iturbide no le gustaba la constitución liberal moderada que impedía el poder absoluto del monarca y que le quitaba fueros a la iglesia, y decidió dirigir la independencia de México. Eso es todo. Para no correr riesgos, se alió con el desdichado Vicente Guerrero, y aquí comienza nuestra historia sin pies ni cabeza. Tuvimos que esperar hasta la reforma de Benito Juárez para que la nación tomara algo de forma.